participación. Los dejo en compañía entonces de David. David, buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, ingeniero Gustavo, por esa presentación. Bueno, entonces, Mallecagua ha sido pionero siempre con refrigeración industrial, pero no solo ha sido pionero con los compresores y con las tecnologías que manejamos para la refrigeración, sino también con el deshuese de productos alimenticios. Es así que nace la línea de productos DAS. Esta línea de robots es una línea muy especial, con mucho trabajo y mucho desarrollo, ya que tiene que tener en cuenta el procesamiento de productos que son con características especiales, texturas especiales, tamaños diferentes. Todo esto ha sido un desarrollo y un proceso que ha surgido de una forma muy especial con mucho tiempo. Esto nace en 1980, cuando un cliente de Mallecagua le pregunta a la empresa que si tiene algún tipo de solución que pueda brindar para un mejoramiento en estos procesos, en el proceso de corte, de fileteado y de posterior deshuesado de la pierna pernil. ¿Por qué? Porque este cliente se dio cuenta que llevaba mucho tiempo, mucho trabajo a sus colaboradores y tenían pues algunos problemas, ¿cierto? El cansancio, las actividades repetitivas, el frío. Es así que Mallecagua decide brindarle a este cliente una solución y empieza con unos ingenieros estudiando a estos maestros deshuesadores en todo el proceso, en todo el trabajo, para hacerlo de la mejor manera, de una forma limpia y eficiente. Desde 1982 hasta 1991 se dan muchos procesos de ingeniería, donde el estudio, el diseño, las pruebas son parte fundamental de este asunto. Y es así como Momoe-chan, el prototipo de deshuesador, nace hacia 1985. Se presenta este prototipo para los socios y esto da un desarrollo que poco a poco va surgiendo hasta que en 1991 la primera Tóridas sale a una prueba de campo. En esta prueba de campo, en 1991, está en las granjas de aves de Japón. Durante 3 años hace deshuese, pruebas, calidad, cierto gramaje, corte. Todo esto se lleva en un proceso de 3 años para finalmente llegar a la primera exhibición de una feria internacional de maquinaria en Japón. Posterior a eso, vamos evolucionando en estos 26 años, ¿cierto? Poco a poco van surgiendo nuevas tecnologías, nuevas líneas de estas deshuesadoras. La Yeldas 900, que es una deshuesadora de pechuga de 900 pechugas hora para los años de 1998, poco a poco evolucionando en el tiempo. En los principios del 2000 llega Tóridas Mark II, que es la evolución de la Tóridas de los 90, Yeldas 1200 y 1500, que ya tienen mayor capacidad de deshuese de la pechuga, ¿cierto? Estamos evolucionando en el tiempo y junto con la tecnología y las necesidades. Tóridas para el 2011 ya está en gran parte del mundo, no solo en Japón, tiene presencia, tiene Japón en el Reino Unido, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, que es un mercado de la carne muy grande, ¿cierto? Para el 2012 se hacen lanzamientos internacionales de la Tóridas con mayor velocidad. Te estamos hablando de que la Tórida del 90, de los principios de los 2000, manejaba de 500 a 700 muslos por hora. Ya Tóridas para 2010, 2011, maneja 1000 pierna pernil por hora, ¿cierto? Y así poco a poco evoluciona en Yeldas, Wingdas, que es una deshuesadora de alas. Hacia los años de 2015 sale Yeldas 3000, que ya maneja 3000 carcasas de pechuga por hora. Y tenemos finalmente para estos años
la Toridas 2000, que está saliendo ya en el desarrollo para manejar 2000 pierna pernil, y Legdas, que maneja 3000 piernas por hora. Es así como en este camino se ha visto el desarrollo de diferentes tipos de robots para diferentes tipos de producto, y esto se maneja y se aplica a una gama a bajas temperaturas. Estas máquinas están diseñadas para estar dentro de las áreas de proceso, que sabemos que son áreas que están climatizadas, que tienen temperaturas entre los 5 a 12 grados centígrados para no afectar la integridad y la vida útil del producto. Es así como se da cuenta que estos procesos no solo son eficientes y seguros, sino altamente higiénicos al utilizar estas máquinas. ¿Por qué? Porque reducimos el contacto con el ser humano. Al reducir este contacto con el ser humano, reducimos posibles focos de contaminación, de que a una persona se le caiga el producto al suelo, de si esta persona no tiene el control adecuado de bioseguridad, ¿cierto? También nos damos cuenta de que estos productos, de estas materias primas, están entre 2 a 6 grados centígrados, es decir, están muy fríos. Estas personas, al manejar y manipular estos objetos, tienden a sufrir en las manos, en las muñecas, con el túnel del carpo, al realizar movimientos repetitivos en su fileteado. Es por eso que Mayecawa brinda esta oportunidad de tener máquinas de fileteado automático en materiales aptos para alimentos. Todo lo que entra en contacto con el producto es de acero inoxidable. ¿Qué nos dice esto? Que es hipoalergénico, que no va a contaminar el producto y que es apto para el manejo de alimentos. Es así como la Tóridas maneja 1000 patas o pierna pernil por hora, permitiendo un corte suave, un corte de fileteado. No sacrifica calidad por velocidad. O sea, maneja los estándares de calidad con un buen rendimiento. Rinde más que el deshuese manual. Sabemos que en los deshueses manuales la persona pues se cansa, tiende a disminuir la velocidad, ¿cierto? Pero al automatizar estos procesos, aquí vemos la flexibilidad y versatilidad que tienen estas máquinas. Ahí vimos a un operador que está suministrando el pollo a una cadena de suministro. Esta cadena alimenta la máquina Tóridas del producto. Aquí más adelante ya vamos a ver en especial qué hace cada una de estas paletas, cuchillas en el proceso de Tóridas. Pero como podemos observar, se ve un corte limpio, se ve un hueso totalmente limpio de carne, ¿cierto? Cero maltrato en el producto, ya que esto fue aprendido de seres humanos. O sea, es un proceso que emula el fileteado humano. La Tóridas requiere, como todo robot, como un robot, requiere algunas especificaciones. ¿Qué especificaciones tenemos? Necesita una potencia de 200 voltios, 20 amperios trifásicos. Necesita aire, 400 litros de aire por minuto a 0.5 megapascales. La electricidad me ayuda, ¿cierto?, a poner en funcionamiento los servomotores, los cilindros, el aire. Pone en funcionamiento la parte neumática de la máquina. Esta máquina tiene unas dimensiones bastante cómodas, se acomodan en cualquier parte de su línea de producción. Es de 1.3 por 1.3 largo por ancho y casi 3 metros de alto. ¿Qué especificaciones o qué rangos de operación debemos tener en cuenta para la Tóridas? La Tóridas maneja pierna pernil entre 150 y 250 gramos o 250 a 550 gramos. ¿Por qué estos rangos? Estos rangos son lo que normalmente se ve en el mercado. Se necesita clasificar entre estos dos para configurar la máquina de forma especial. ¿Y en qué forma especial configuramos la máquina? La forma en que se configura es con las abrazaderas para poder tomar
el tobillo de una forma correcta sin que éste caiga. Cuando se le ejerza la presión del corte, cuando se ejerza la presión de las diferentes tipos de paleta o espátula que van a retirar la carne, ¿cierto? ¿Qué otras condiciones tiene que tener este producto? Tiene que ser un producto sin lesiones, sin el hueso de la cadera y estar clasificado entre muslo derecho o muslo izquierdo, porque como les comenté con anterioridad, la Toridas hace esa especificación. Es una Toridas para pierna izquierda o una Toridas para pierna derecha. Como les comentaba, no se puede procesar con el hueso de la cadera o con fracturas. ¿Por qué? Porque la cuchilla y los cortes se van a tener a trancar y no va a quedar un deshuese de calidad. En esto, en la abrazadera, al ejercer presión, como les comentaba, si tiene alguna fisura o alguna fractura, al momento de los cortes, el hueso va a caer, ¿cierto? La pierna pernil va a caer sin haber terminado su proceso. Pero esto no interrumpe a Tóridas. Tóridas puede seguir funcionando perfectamente, independiente de que haya algún producto de calidad que no haya pasado los procesos de selección anteriores, ¿cierto? Y sin embargo, pues se fue. Es por lo que los procesos los hacen seres humanos, no podemos ver a través de la carne, entonces no se detecta una fisura. La fractura se detecta fácilmente, pero la fisura no. Entonces, al hacer los cortes, este producto cae. Aquí vemos las máquinas tóridas desde una vista cenital o superior, ¿cierto? Vemos la entrada para las piernas izquierdas. Aquí está el cargador, el pollo se deposita en esta parte, el cargador gira en sentido antihorario, lo deposita en la primera estación y la máquina comienza su recorrido, o bueno, la pierna pernil comienza el recorrido en esta máquina por estas 10 estaciones en el sentido de las manecillas del reloj. Para la máquina de piernas derechas se deposita la pierna en el cargador, esta gira en el sentido horario, deposita la pierna pernil en la primera estación y el recorrido comienza en el sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj. ¿Esto por qué? Por el tipo de especificaciones y la cara, digamos, interna de la pierna, que es donde se hace el corte. Aquí vemos cómo se deposita la pierna en el cargador. Esta pierna se puede depositar de una forma automática o de una forma manual. Se presenta el primer giro, ¿cierto? El que estábamos hablando anteriormente. El giro en el inversor deposita en la primera estación en la abrazadera y viene aquí el impacto de Tóridas. Hace un primer corte en la segunda estación, en el trazador. Hace un corte a través del hueso, a lo largo del hueso, no a través de la carne a lo largo del hueso. Este corte es especial en Tóridas, porque como les comentaba, parece hecho por un ser humano. De hecho, en otras máquinas de deshuese de muslo, de pierna pernil, este primer corte debe ser realizado por un operador, no se realiza automáticamente. Es parte de la preparación del desgarre que le hacen las otras máquinas a la carne. Nosotros, por el contrario, realizamos un corte de fileteo donde se mide y se toma una medida de la longitud del hueso y la forma de la pierna pernil que estamos. Después de este corte, los servomotores hacen una función y ubican la pierna pernil a la altura de una cuchilla circular. La cuchilla circular hace un corte en el tobillo para posterior desprender esta primera carne suavemente, como les comentaba, con una geometría especial en las paletas que me permite retirar la carne del hueso suavemente, sin necesidad de rasgar. En la estación número 4 vemos otro proceso donde baja más la carne, ¿cierto? Las paletas se introducen hasta tocar el hueso, el servomotor eleva la pieza y retiramos la carne hasta la altura. Este movimiento, ¿cierto? Del cilindro
se basa en la medición que hicimos en la segunda estación. Posterior a esto, tenemos la medición de la posición de la articulación. Por medio de sensores de contacto, Tóridas es capaz de detectar en qué posición se encuentra la articulación o la rodilla de nuestra pierna pernil. Esta pierna pernil sigue su recorrido para seguir la elevación y unos cortes en la estación 7. Hacemos la articulación del corte de los músculos de esta articulación o del cartílago. Se puede, bajo configuración especial, se puede decidir si queremos tener el cartílago o no queremos tener el cartílago en nuestro filete final, ¿cierto? Depende del gusto del consumidor y del producto que yo quiera ofrecer al mercado. En la estación 8 se realiza otra elevación. Estas dos elevaciones, en la estación 7 y en la estación 8, para los cortes del músculo y el corte de carne por debajo de la articulación, se hacen basados en la medición de la posición de la articulación. Esto es muy importante porque así nos permite realizar un desprendimiento de la carne correcto. No vamos a maltratar la carne, a oprimirla, a desgarrarla, sino a cortarla. Es eso lo que está pasando. Se está cortando la carne para desprenderla del hueso. Al final, en la estación 9, se vuelve a hacer una elevación basados ya no en la 6, sino de nuevo en la medición de la estación 2. Recuerden que en la estación 2 hicimos un corte que llevaba por el hueso. Iba, a la vez que iba cortando, iba censando esta posición, esta longitud. Esto lo vemos en la estación 9, sube, las paletas atrapan la carne, la desprenden del hueso y finalmente hace un último corte donde encontramos el filete separado del hueso para que en la estación 10 se descarte el hueso y esta abrazadera vuelve a la posición original para comenzar de nuevo nuestro ciclo. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da un máximo rendimiento en la carne. ¿Cómo nos atrevemos a acelerar eso? Después, como ya les comenté, esto es un proceso que lleva más de 30 años de desarrollo y es un proceso que emula el corte humano. No es un corte, digámoslo, frío de máquina, sino tiene un corte, la calidez que le imprime el corte humano. Entonces aquí podemos observar el hueso limpio de la carne, una carne sin maltrato. Tóridas es capaz de manejar productos con piel o sin piel. En este caso, para este producto que es aquí de una máquina nacional, que está en operación nacional, este producto se le retiró la piel al final del proceso. Vamos a tomar unos ejemplos, porque hablamos de alta calidad y rendimiento de la carne. Vamos a tomar un ejemplo de un pernil de 350 gramos. En el pernil de 350 grados procesado con una máquina Tóridas, sacamos un filete de 230 gramos. Tenemos la parte de la piel que pesaría 57 gramos y un hueso que tiene una carne que le queda un remanente. Al limpiar ese ya manualmente ese hueso y dejarlo solo el hueso pesaría 56.7 gramos. Y esa carne remanente en el hueso es de 7 gramos, lo que nos quiere decir que es el 2%. En la anterior diapositiva veíamos que yo decía menos del 3% de carne. ¿Por qué no aseveramos en todos que sea el 2%? Porque de todas maneras, todos los muslos son diferentes. Y en el proceso la máquina igual va a dejar en unos más, en otros menos. Hemos encontrado huesos hasta con el 1% de carne en el hueso o un poco más, 3, 4% de carne en el hueso. En el promedio manual, una persona descansada, empezando su turno, bien dispuesta, va a sacar un filete de aproximadamente 223 gramos. Vamos a decir que es la misma piel, el mismo hueso, y nos deja un aproximado de 12 gramos en el hueso. No es tanto,
¿cierto? Sigue siendo un 3.4 y se va desarrollando. O sea, es un buen producto porque es fileteado manual. En promedio, otras máquinas pueden manejar más velocidad, mayor cantidad. Sin embargo, este sacrificio de acelerar el producto maltrata la carne. Entonces, nos hace una carne que está desgarrada, con mucha carne en el hueso. Estamos hablando de 25 gramos en el hueso, aproximadamente 7%. Si eso lo trasladamos en el tiempo, a tiempos por hora, las horas en días, los días en semanas y las semanas en años, tenemos que, para manejar 3.000 perniles hora, necesitaríamos 3 torias. Estas 3 torias, en una hora, tendríamos un remanente de carne de 22 kilos. 22 kilos de carne que no estamos procesando para la venta, que puede ser procesada en otro tipo de productos, en productos o subproductos cárnicos del pollo, ¿cierto? Pero no en una venta de alta calidad. En un día serían 263 kilogramos, en una semana 1.577 kilogramos, para finalmente en un año tener 81.994 kilogramos de carne que no fueron procesados en un filete. Esto para 3 torias, ¿verdad? Pero si esa misma producción fuera de forma manual, encontraríamos que esos 3.000 perniles procesados en una hora nos llevarían de forma manual a perder 36, o bueno, no perder, sino tener un remanente de carne de 36 kilogramos a la hora, 432 kilogramos en el día, 2.592 kilogramos a la semana y 134.784 toneladas de carne que dejaron de estar en una bandeja procesada como un churrasco, como un filete, para pasar a estar en una molienda con el hueso o estar en otros procesos. Eso en la parte manual. Otras máquinas del mercado que sacan mucho más rápido, que tienen más velocidad, pero tienen menos cuidado con la carne, no la dejan un poco maltratada, la desgarran, ¿cierto? Nos van a dejar 75, estamos hablando de los mismos 3.000, no más velocidad, sino 3.000, estamos hablando de las 3.000 pierna pernil, son 75 kilogramos por hora. Esto en el día se traduce en 900 kilogramos, a casi una tonelada de carne al día, se va perdiendo ahí, se va quedando. En la semana, estamos hablando de 6 días de operación, son 5.400 kilogramos de carne para un total en el año de 280.800 kilogramos de carne que dejaron de estar en bandejas, que dejaron de venderse a un precio altamente competitivo y rendidor, ¿cierto? ¿Qué otras ventajas tenemos y encontramos después de ver estos lindos cortes de carne? Que Tóridas, al ser un desarrollo pensado para ser internacional, no solo fue pensado para Japón, entonces no solo viene en japonés, viene en español, en inglés, inclusive en portugués y francés. Este control automático de Tóridas me monitorea la cantidad de producto que estoy introduciendo a la máquina, cuántos de esos productos salieron defectuosos y me causaron un error. Es decir, estos que no detectamos el hueso y cayó, no terminó su proceso, por algún motivo le quedaba algo de cadera, entonces no fue un corte preciso. Eso puede ser. Los opcionales. Mycom ofrece unos opcionales como adicional para mejorar estos procesos. Estos incluyen el sistema de carga automático, los afiladores de cuchillas circulares y cuchillas rectas. Tóridas maneja 10 cuchillas circulares, 2 cuchillas rectas en puntos específicos. La cuchilla recta, por ejemplo, hace nuestro primer corte en la estación 2. Las cuchillas circulares hacen los cortes del tobillo, de la articulación, el desprendimiento final. Aquí la cuchilla recta también hace el corte especial del tendón. Eso vemos en diferentes etapas. ¿Qué más nos ofrece Tóridas? Tóridas nos ofrece un corte especial, siguiendo el mismo proceso,
pero con una configuración diferente. ¿Qué quiere decir? Que en la estación 2 no va a introducir la cuchilla desde el tobillo a lo largo de la pierna pernil, sino desde la articulación, y solo va a deshuesar el muslo, permitiendo tener un corte diferente, apetecible, y ofreciéndolo hacia el mercado. Un corte de colombina con un pequeño churrasquito de muslo. Y esto es otra forma de aprovechar la pierna pernil. Se sigue deshuesando, se sigue aprovechando todas las ventajas de Tóridas, pero ofrecemos dos productos muy competitivos al mercado. El sistema de carga automático brinda la posibilidad de acelerar estos procesos, de que ya no tengamos a un operador poniendo, ¿cierto? Poniendo las piernas una por una, sino que se pueden depositar estas piernas en una banda transportadora y por medio de detección automática de imágenes, se hace un procesamiento digital de estas imágenes y Tóridas identifica si es izquierda o derecha la pierna que estamos poniendo y en qué posición está y en qué posición debe ir en la máquina. Este brazo robótico que nos va a cargar de una forma automática puede procesar 2000 piernas por hora, es decir, que serviría para 2 Tóridas. Y así podemos implementar mayor capacidad a nuestro sistema. ¿Qué se necesita? Se necesita electricidad, necesita agua, necesita aire. Son las funciones básicas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo, por un medio de carga automática, se implementan los perniles. 4 operadores ponen en las bandas transportadoras. Estas, a su vez, suben a la cadena de producción y esta cadena entrega automáticamente a estas 12 Tóridas, lo que nos pondría a hacer 12.000 piernas pernil por hora. Son 6.000 izquierdas y 6.000 derechas. Son plantas de producción totalmente automatizadas que hay en Japón, en Brasil, en Francia, que tienen todos los productos, o sea, desde que entra el pollo vivo, va automatizado por diferentes etapas y llega a ser procesado en máquinas Mayekawa, no solo las de pierna pernil, sino las yeldas para la parte del pecho y las alas. Tenemos la Wingdas para deshuesar esa blanqueta y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos? La flexibilidad de estos procesos. Tóridas puede ser operada una sola, 2, 3, 6 en línea de una misma pierna o 6, 3 de cada pierna, ¿cierto? Ahí vemos las diferentes etapas. ¿Qué pasa después de Tóridas? Legdas. Cuando dijeron, bueno, pero yo ¿por qué tengo que comprar una máquina para izquierda, una máquina para derecha? Esto, oiga, mi compañía no tengo la disponibilidad de tener las 2 máquinas, ¿por qué no me ofrece una sola? Claro, está Legdas. Legdas es esa hermana de Tóridas que toma todo este desarrollo de 30 años y lo aplica para mejorar, para implementar en un espacio reducido lo que hacían 2 máquinas y hasta 3 máquinas, porque es que va a operar 3.000 piernas por minuto. Este corte automatizado y separación final sigue conservando todas estas características que habíamos visto en Tóridas, del corte especializado con ese calor humano, con ese toque de un fileteado suave. Aquí podemos ver al operador alimentando cada lado corresponde a una pierna del pollo, pierna izquierda, pierna derecha. A lo largo de la máquina se identifica qué pierna fue, se hace el corte. Este era el corte que yo les decía que para otras máquinas lo hace un operador. Las máquinas de la línea DAS las hacen ellos mismos. Entonces, cuando estamos hablando de que no sacrificamos calidad por velocidad, también estamos hablando del mejor estado para los operadores, que no tengan que andar con un cuchillo cortando, fileteando ellos estos productos, sino que lo hace la máquina. Entra, ingresa
simplemente limpio. Lo único que hay que revisar es que no tenga el hueso de la cadera, que no tenga fracturas, porque si tiene una fractura en este momento en que se jala la carne hacia abajo, pues el hueso se va a fracturar y este pedacito va a caer aquí en esa banda que estamos viendo, donde corta finalmente el producto. Entonces, así como cae el filete en la banda transportadora, podríamos ver aquí también salir productos que no fueron procesados en entera satisfacción y que se fracturaron por acá. Sin embargo, vemos cómo los productos finales salen de una forma limpia e higiénica. Legdas, como les comentaba, es para 3.000 piernas. ¿Cómo las podemos manejar? Estas 3.000 piernas se manejan o 3.000 izquierdas, 3.000 derechas, o 1.500 derechas y 1.500 izquierdas. Es un poco más grande que la tóridas, o que 2 tóridas incluso, pero hacemos la función de 3 tóridas. Entonces ya el espacio de 3 tóridas sí es más reducido. O sea, esta máquina es más reducida que el espacio que ocuparían 3 tóridas. Ahí ya vemos la ventaja. Y también tenemos la ventaja de que es un solo punto eléctrico de 200 voltios. ¿Sí? Acuérdense que antes en tóridas manejábamos 5 kilowatts por máquina. Aquí ya vamos a manejar 10.4 por una sola. Eso también nos representa un menor consumo eléctrico. Tenemos un requerimiento de agua, un solo punto de agua, puntos de aire para todos los cilindros neumáticos y demás. Vemos cómo queda el producto final, un producto limpio, el hueso. Aquí vemos marcas de las cuchillas circulares, de los cortes, pero no vemos rastros de carne, de desgarre en el hueso. Vemos una carne fileteada, una carne óptima, que esa persona que llega cansada del trabajo va a sacar de su refrigerador y va a poner de una vez en el sartén sin tener que preocuparse por filetear, por mirar que el cuchillo esté afilado, que tengamos esto, que tengamos aquello, que la persona con la que vamos a compartir esta cocinada, pues entonces está ocupada y no vamos a tener. Pero entonces, si no solo quieren pierna pernil, también podemos alas. Las alas son un producto que han tomado muchísima fuerza en el mundo, de diferentes preparaciones, y Wingdas brinda la posibilidad de tener estas ricas preparaciones y estos cortes sin afectar la producción y sin tener los problemas de los que hemos hablado, de la manipulación humana y del cansancio que puedan tener. Las alas de pollo tienen una forma especial de 3 falanges. Wingdas se va a enfocar en la primera falange o en la blanqueta. Esta blanqueta, esta pequeña colombinita de ala, se puede deshuesar de 2 formas. Entonces hace un deshuese automático, ¿cierto? Es como si viéramos a la tóridas trabajar de igual forma con sus espátulas, sus cuchillas circulares, sacando unos cortes especiales. ¿Y cuáles son esos 2 cortes especiales? Lo que acabamos de ver, cómo cae la colombina completa o cae la blanqueta colombina completa o la blanqueta totalmente deshuesada. Estos productos son altamente adictivos para la gente, alitas barbecue, alitas apanadas, ¿cierto? Tenemos muchas opciones para estas blanquetas. ¿Cuánto nos va a trabajar Wingdas? Wingdas tiene un máximo de 1.200 alas por hora. Estas deben tener unas características especiales, como ya hemos hablado en las anteriores máquinas. Procesa entre 45 y 80 gramos, ¿cierto? Las blanquetas deben tener esas dimensiones. Es bastante compacta, 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 2,40 de alto. Peso mínimo, 700 kilogramos, potencia de 200 voltios con 1.5 kilowatts. Es muy bajo el consumo eléctrico y 150 litros de aire por minuto con una presión de 0.5 megapascales. Eso Wingdas. Wingdas, ¿qué nos ofrece? Lo que les decía, los 2 productos. Entra la blanqueta, la primera falange del ala. La podemos poner en 2 cortes, o sea, la blanqueta totalmente deshuesada
o una colombina. Esta colombina de ala es un corte muy apetecido en Asia. Cuando vamos a un restaurante asiático o algo, siempre nos ofrecen esta colombina de ala agridulce, apanada, de una forma bien interesante. Entonces, Windex ya produce ese corte y ya la deja lista para poner en el sartén. Luego de ver este recorrido por las piernas y por las alas, llegamos a Yeldas 3000. Yeldas tuvo un desarrollo a lo largo de estos años de DAS, de la línea DAS, donde empezamos con 900, subió a 1200, luego ya en 3000 y fuimos evolucionando hasta llegar a las 3000 y vamos a seguir evolucionando para ofrecer la mejor calidad. Yeldas está pensada para una producción en línea, quiere decir que nos va a llevar a optimizar los procesos en la planta de producción, a tener productos de alta calidad con bajo contacto humano y con siempre manteniendo la higiene y la seguridad. Todas estas puertas las hemos visto en las otras máquinas. ¿Qué las hacen especiales? Son las puertas de acceso para el mantenimiento, para la limpieza de nuestra máquina. Pero aparte de eso también, Yeldas piensa en la seguridad de los operarios. La línea DAS piensa en la seguridad de los operarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estas máquinas no pueden operar si estas puertas están abiertas. Cada una tiene una serie de sensores que impiden que el proceso se inicie si están abiertas. Esta máquina es muy especial porque produce unos cortes muy precisos que son difíciles. O sea, el carnicero más experto puede hacer 150 de estos deshueses en una hora. Yeldas hace 3000. ¿Cómo encuentra? ¿Cómo hace estos cortes precisos? ¿Cómo descarga el corte mariposa o el corte independiente de los filetes de las pechugas? Con el procesamiento digital de imágenes en tiempo real. Este tiempo real nos indica qué posición deben tomar los cilindros frente a las cuchillas, dónde está la ubicación del hueso, cómo va esta carcasa. Esto nos facilita el desprendimiento de las alas, el deshuese de la pechuga, retirando las dos pechugas, lado izquierdo, lado derecho. Aquí vemos cómo caen las alas, para posteriormente ya se retiraron las pechugas y aquí se retira un pedazo muy especial de la pechuga, muy apetecido, la llamada pechuga blanca o tender. Ese corte es muy especial y es inclusive más apetecido que la misma pechuga, este pequeñín que vemos acá. Entonces, como podemos ver, sale una carcasa totalmente limpia, totalmente lista para ser procesada en otro aspecto, y las pechugas salen y las tenders salen listas para empacar. ¿Cuál es la capacidad de Yeldas? Como su nombre lo indica, Yeldas 3000 es para 3000 mitades frontales. Es la parte del pecho, las alas, el cuello. En algunas plantas la llaman el murciélago. Que vamos a procesar el murciélago del pollo. El murciélago es la mitad superior, la mitad frontal. Esta mitad frontal debe tener unas características especiales, como ya lo hemos visto en los otros productos. Entonces es de 900 a 1600 gramos. Son pollos de un buen tamaño. Estamos procesando esto con piel o sin piel. No le hace ninguna diferencia a Yeldas. Lo que sí le hace la diferencia a Yeldas es la calidad de estas mitades con las que vamos a alimentar la máquina. Estas mitades deben estar en buen estado, tal como lo hablamos con los otros productos. Es importante que no estén fracturadas, que no estén rotas. No va a parar nuestra producción, sin embargo, va a bajar el rendimiento de la máquina, porque pues ya no vamos a procesar las mismas 3000, sino vamos a procesar 2990 porque salieron 10 mitades que tuvieron que ser descartadas. ¿Qué necesitamos para poner a funcionar a Yeldas? Electricidad, 200 voltios, una acometida de 200 voltios que nos garantice 8.4 kilowatts.
Esa funciona a 50 o 60 Hz. Necesitamos agua, 20 litros de agua por minuto. Es un consumo importante, sin embargo, nos proporciona la limpieza en las cuchillas en su momento para que no se traben, para que no tengamos ningún inconveniente. Aire, necesitamos 1000 litros de aire por minuto con una presión de 0.6 megapascales para garantizar los movimientos ascendentes, descendentes o hacia los lados de las cuchillas, de los cilindros y de todo esto. Las dimensiones: es una máquina de 11 metros de largo por 1 metro de ancho y 2.5 metros de alto. Como les comenté, Yeldas está pensada para una producción en línea. Es para ahorrar. ¿Cuántos bancos de trabajo nos vamos a ahorrar teniendo a Yeldas? Vamos a ahorrarnos el banco de trabajo donde la persona tiene que quitarle las alas, luego la pongo en una canastilla, la llevo a otro banco de trabajo, donde le voy a retirar las pechugas y paso mi carcasa al final para retirar, por último, el tender o la pechuga blanca, ese pedazo jugosito que nos gusta a todos y que nos interesa. Como les comenté, es o con piel o sin piel, siempre dejando una carcasa limpia, las alas, los tenders, la pechuga. Táquidas. Táquidas es la prima de Tóridas. Y esta prima es una prima un poco más grande. ¿En qué sentido más grande? Que vamos a procesar piernas de pavo. Las piernas de pavo, el pavo por excelencia, es un animal que es más grande que el pollo. Si en Tóridas teníamos unos tamaños de 150 gramos a 250, de 250 a 500, tendríamos que dar a Táquidas unas piernas más grandes, porque esta prima es para pavo. Los pavos son animales mucho más grandes. Aquí podemos ver cómo estas piernas perniles son mucho más largas, mucho más fuertes, tienen unas características similares, pero diferentes a las del pollo. La carne es un poco más fuerte, es mucho más pesado, vamos a manejar longitudes mucho mayores, recorridos mucho mayores, vamos a manejar mayores pesos, mayor tamaño en las abrazaderas. ¿Qué quiere decir? Que la más pequeña de las piernas que vamos a procesar, o sea, piernas del pavo femenino, que son las más pequeñas, van a llegar a ser hasta de 600 gramos. La más pequeña que vamos a procesar es de 600 gramos. Nuestro rango de operación es entre 600 gramos y 2.800 gramos. Estamos hablando de una pierna pernil de casi 3 kilogramos de peso. ¿Y qué va a pasar con esta pierna pernil de pavo, este jugoso pernil? Totalmente un filete limpio, sin maltrato. Vamos a manejar 700 muslos por hora. Los muslos de pavo que se van a ofrecer, lo que hablábamos, unos rangos especiales, las dimensiones, es más grande, como les comenté, es la prima grande de Tóridas. Esta ya tiene 1700 milímetros de largo contra 1,5 metros de ancho y 2.5 metros de alto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos energía eléctrica y aire. Me brinda la opción del sistema de carga automático. El mismo sistema que se ofrece para la Tóridas es un sistema que se ofrece para la Táquidas. Aquí vemos el producto final, como les decía, un filete especial, un filete de alta calidad sin ningún tipo de maltrato. Pero la línea DAS no es solo aves, no es solo el pollo, no es solo esto. La línea DAS también nos brinda unas opciones de tener en nuestras plantas de cárnicos. O sea, hay plantas de cárnicos que tienen un lado de aves y un lado de cerdos en su misma planta, porque es una planta procesadora de carnes. Entonces, mientras tenemos una gran tecnología en el lado de aves, decimos, bueno, ¿y mi lado de cerdos? Para el lado de cerdos está Hamdas y Wandas. Estas dos
vienen siendo desarrolladas en paralelo con la línea DAS de Aves. Y estas son Hamdas para el procesamiento de jamones y Wandas para el procesamiento del brazo, de la paleta, del cerdo. En este recorrido, Wandas y Hamdas han ido de la mano, implementando tecnología de punta, creciendo poco a poco con el sentido del mercado, con todo esto que nos lleva. Entonces, tenemos a Hamdas iniciando el proyecto en 1992, pero con una historia desde el 80 también, evaluando a los carniceros, mirando los procesos, tomando nota, desarrollando una ingeniería, haciendo unas pruebas preliminares también en granjas de cerdos, tal y como se hicieron con Tóridas. Poco a poco, en las diferentes exposiciones, diferentes galardones que tienen estas máquinas, vamos llegando hasta tener una tecnología con rayos X. Esta tecnología con rayos X es bien interesante porque me va a ubicar el hueso, me va a decir dónde está este hueso y cómo debo cortar y cómo debo entrar a mirar. Entonces ustedes dicen, bueno, pero Hamdas RX, ¿qué es? O sea, ¿es igualita a Tóridas? No, no lo es. O sea, esta máquina inclusive es aún más tecnológica porque la carne de cerdo es mucho más fuerte, es mucho más dura que la del pollo. Es por eso que estas máquinas son únicas en su tipo. Y esto es bien chévere porque tiene unos robots con 3 grados de libertad, ¿cierto? Y cada uno de estos robots parecen pequeños samurái que hacen unos cortes especiales en el jamón. Otra característica muy interesante de Hamdas es que ya vamos a suministrar es directamente a una banda transportadora, independientemente de que sea izquierda o derecha esta pierna. Las va a identificar. El robot determina, primero hacen un procesamiento digital, determina dónde va, cómo va, luego va a pasar a nuestra parte de rayos X, donde van a encontrar el hueso y encontrarlo y decirle a este pequeño samurái, oiga, usted tiene que hacer un corte, corte aquí el tendón, váyase por este lado del hueso, este es su recorrido. Ahí podemos ver cómo le toman los rayos X y cómo este pequeño samurái viene y hace ese corte suave, como si fuera un brazo humano, sino que no se va a cansar. Este brazo no se va a cansar. Entonces, va a llevar ese proceso y vamos a llegar hasta un producto final de alta calidad, muy apetitoso y sin maltrato, con un alto rendimiento. Toda esta ingeniería, todo este desarrollo japonés de alta tecnología nos lleva a ¿qué? A un jamón listo para empacar, para ser procesado, para llevar al ahumador y hacer jamón ahumado, para filetear en pequeñas partes y sacar. El robot, como les comentaba, el Hamdas RX, es indistinto para piernas izquierdas o derecha, va a procesar 500 piernas por hora. Las dimensiones es 12 metros y medio de largo, 5 de ancho y 3 de alto. Es una máquina bastante grande, pero tenemos que tener en cuenta que esta máquina ya no son solo cilindros que suben y bajan, ya no son servomotores nomás, ya tenemos unos brazos robot que toman unas decisiones, que hacen unos cortes basados en la información que tenemos de una máquina de rayos X y de unas cámaras y unos sensores que nos van a tomar estas determinaciones, que van a decir, nos van a dar unos datos para que el robot tome la mejor decisión basado en la programación. Y este pequeño samurái que está ahí adentro hace los cortes perfectos. ¿Qué necesitamos para alimentarnos? Necesitamos electricidad, ya funciona 200 voltios a 230 voltios, es trifásica de 50 a 60 Hz. Necesitamos un punto de aire con 2.400 litros por minuto de aire seco. Necesitamos agua caliente a 50 grados centígrados
como les decía, ya la carne de cerdo no tiene las mismas características que la carne de res, de pollo. Entonces vamos a encontrar cómo tenemos este jamón que ingresa, que tenemos que ponerlo en la máquina, solo en la banda transportadora y ya. Hamdas se encarga del resto. Hamdas hace el corte, lo deshuesa, lo limpia, siendo que esta es una carne mucho más dura que lo que puede ser una carne de pavo o una carne de pollo. Nos brinda la misma calidad que brindan tóridas o táquidas frente a un producto de mucho mayor tamaño, de mucho mayor reto que lo que puede representar el reto de deshuesar una pierna pernil de pollo. Aquí vemos una fotografía, una lateral de esta máquina, de cómo estos samuráis que les contaba vienen con sus 3 grados de libertad y hacen unos cortes precisos, evalúan la información que recopilaron desde esta zona de los rayos X para tener la mejor decisión. Pero no solo Hamdas hace eso, también Wandas. Wandas RX tiene características similares a las de Hamdas. Tenemos las bandas de alimentación, utiliza la tecnología de Hamdas RX, es decir, la misma tecnología de rayos X, los mismos samuráis, aquí estos brazos robóticos verticales, que tienen los 3 grados de libertad, las articulaciones que les permiten hacer estos cortes, esta precisión. ¿Qué características tiene esto? Tiene un deshuesado automático de las paletas mediante estos robots. Estos robots toman las decisiones con el sistema de procesamiento digital de imágenes y los rayos X. Es una operación altamente higiénica y descansada para los operadores. Los operadores no tienen que tomar, o sea, si un carnicero se demoraba un cierto tiempo con una pierna de pollo, que estamos hablando de 150 gramos hasta 500 gramos, o sea, estamos hablando de perniles manipulables, de manipular un peso de 500 gramos cada cierto tiempo en unos estándares, en unas condiciones de temperatura, en unas condiciones de proceso donde tengo que mover mi muñeca. Ahora, para deshuesar un jamón, ¿cuánto se demora una persona deshuesando un jamón o deshuesando un brazo de cerdo? Es muy diferente manipular 500 gramos a manipular 5 kilos y medio, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos de carne de una sola. Moverlos en la mesa, tenerlos, trabajarlos. Esto nos permite Wandas. Wandas, ¿cuántos brazos va a procesar? Wandas va a procesar 600 piezas, 600 paletas, 600 brazos, ¿cierto? Izquierdos y derechos. Como les comenté, es indistinto. El robot toma la decisión y lo ubica en la posición especial que necesita. ¿Cuál es el tamaño de Wandas? Wandas mide 16 metros de largo, 4 de ancho y 3.1 de alto. Estamos hablando de una máquina muy robusta y muy grande, pero que nos va a ahorrar muchas mesas de trabajo, va a mejorar la condición de muchas personas, va a llevarnos a tener una operación eficiente, limpia y muy higiénica. Recuerden que estos robots están fabricados con piezas en acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con nuestro producto, con nuestra carne, son piezas que son en acero inoxidable. Son piezas que son lavables. Todos estos robots, todos los robots de la línea DAS tienen una gran facilidad en el lavado. O sea, con mangueras se retira después de las 8 o 12 horas en que yo los tenga trabajando. Vamos a cerrar nuestra línea de producción, retiramos las puertas de protección, paro de emergencia, aunque con los sensores ya sabemos que no se nos va a prender la máquina y que no nos va a causar ningún problema. De todas maneras, la seguridad siempre va primero, ¿verdad? Entonces, ponemos nuestro paro de emergencia y empezamos a lavar. ¿Cómo se lavan estas máquinas? Independiente de la que sea.
con una manguera. Limpiamos, manguera, el hipoclorito para desinfectar cualquier tipo de bacteria que pueda llegarnos, ¿cierto? No queremos que eso pase. Se desinfectan, se le echa el jabón y se le echa agua y listo. Las cuchillas se retiran periódicamente para hacerles un afilado. Este afilado lo encontramos en los manuales de las máquinas. Su vida útil pueden llegar a trabajar en tóridas hasta 8.000 horas antes de requerir la primera afilación. Lo mismo, las cuchillas rectas de la línea de cerdo tienen una vida útil bastante larga y hacen unos cortes precisos, pero después de limpiarlas, después de saber, después de enamorarnos de estas máquinas, bueno, ¿y cuántas máquinas hay en el mundo? ¿Qué ha pasado con esto, con estos 30 años? Este producto tan espectacular, ¿dónde está? Estamos en todo el mundo. Tenemos presencia en América, ¿cierto? El mercado norteamericano tiene 99 unidades, México con 2 unidades, aquí en Colombia tenemos una Tóridas, Chile tiene 15, Argentina 22, Brasil tiene 350 unidades de Tóridas, Rusia maneja también, la Unión Europea, en Europa tenemos 184 unidades, en Malasia, en Taiwán, en Australia, en Corea, en Tailandia, toda esta parte de Asia, si se dan cuenta, tiene una presencia muy marcada de estas máquinas deshuesadoras. Deben saber algo que nosotros no. En Japón, 636 unidades. Esto nos habla de que el mercado que tienen estos productos de deshuese es un mercado impresionante, un mercado que abarca no solo la cocina del hogar, sino también la cocina en los restaurantes. Todo esto nos da un panorama de las posibilidades infinitas que tiene exportar ese producto o introducir al mercado colombiano todas estas buenos productos que nos entregan, todo este filete, todos estos productos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David, por esta intervención tan valiosa y con este tema tan detallado. Vamos entonces a continuar con el tema de la votación que vamos a realizar, en donde solicitamos la participación activa de cada uno de ustedes con la respuesta a las preguntas que tenemos. La primera pregunta tiene que ver con el interés en el tema tratado el día de hoy. Ya está en sus pantallas para que hagan la votación. ¿El tema tratado en este espacio genera valor para su profesión o ocupación? ¿Sí o no? Vamos a esperar las votaciones de todos los participantes que tenemos en sala. Vamos con 3 participantes que han respondido. Esperamos la votación del resto del auditorio. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente votación. ¿Le interesa participar en la próxima sesión del 1 de octubre con el tema Aumente la vida útil y el valor de sus frutas y verduras con Mycon Superfresh? Muy bien. Vamos a darle la espera a las otras personas que están haciendo votación. Perfecto, ya todo el auditorio votó. Muchas gracias. Y vamos con la tercera votación, que es, ya la tienen en pantalla, indicar el tema que cada uno de ustedes considera que es de gran importancia en los procesos de su planta y que Mayecagua le puede apoyar. Mantenimiento, ahorro energético, nuevas tecnologías, seguridad industrial, refrigeración con CO2 o control y automatización. Pueden escoger una o varias opciones.
Aún estamos recibiendo votaciones, entonces estamos dando espera a las personas para su votación. Muchas gracias a los participantes que hicieron uso de esta votación y que nos facilitan los procesos de mejora y satisfacción de todas estas conferencias. Así cerramos las votaciones y entonces les recordamos que en el chat que está en la barra inferior, cada uno de ustedes puede escribir las preguntas que tengan al respecto del tema de la conferencia del día de hoy. En este momento aún no tenemos preguntas allí registradas. Entonces vamos a dar la espera un minutico mientras van escribiendo sus preguntas para que desde Mayecagua Maica den la respuesta al respecto de sus dudas o preguntas. Mientras escriben las preguntas, vamos a dejarles en pantalla las redes sociales. Les recordamos dónde nos pueden visitar y recordarles que esta sesión se está transmitiendo en este momento en Facebook Live en la página de Mayecagua Maicon, donde pueden ingresar y visualizar también la presentación. Recordarles que también nosotros dejamos las memorias en el canal de YouTube de Mayecagua, donde también podrán ya tener la grabación de esta conferencia. Hasta el momento no tenemos preguntas. Agradecemos de una vez, aprovechamos en este tiempo y en este espacio a David que nos acompañó en esta sesión con este tema tan valioso que tenemos el día de hoy. Y que creo que David ha sido supremamente claro y detallado en este proceso porque no se han generado preguntas durante la sesión. David, muchísimas gracias por tu compañía en la sesión del día de hoy. Creo que fuiste muy detallado al respecto. No tenemos preguntas de los participantes. No nos han dejado ahí escrito nada de preguntas. Creo que fuiste muy detallado, pues obviamente con los videos y toda la metodología que utilizaste, desarrollaste muy bien el tema. Gracias, David. Vale. Muchísimas gracias a ustedes y espero haya sido de valor para su profesión y para sus intereses esta breve reseña de lo que es la línea de Mayecagua. Si hay una pregunta, David, buenos días, es de Isidro Larios. Quisiera, si han evaluado la situación de nuestro mercado, ¿cuál es el punto de equilibrio para poder ser más competitivos entre las nuevas tecnologías y el trabajo manual que hacemos? Digamos que está hablando específicamente del caso de Perú, frente a otras tecnologías de la competencia. Bueno, aquí tendríamos que evaluar de qué es la planta, ¿cierto? Si estamos hablando del proceso de aves o un proceso de cerdos. Porque para Latinoamérica el cerdo y los dos son mercados muy grandes, pero tenemos a consumir o tendemos a consumir productos enteros y a deshuesar en la casa. El producto deshuesado, esta facilidad se logra es ya en el supermercado. En el supermercado es donde siempre se está pidiendo el producto deshuesado, no tanto de la planta de suministro al proveedor final. Entonces es ahí donde ese plus de las plantas debe generarse, de ofrecer a todos los proveedores el producto ya deshuesado. Esto abriría en el mercado, como les digo ahorita, por ejemplo, en esta nueva realidad, en nuestra nueva realidad que estamos viviendo hoy,
de intentar evitar al máximo el contacto con las demás personas. Tener estos robots en nuestras plantas de producción higienizan, ¿cierto? Porque nos lleva a evitar que haya una manipulación. Y es un mundo rápido, independiente de que estemos en nuestros hogares. Tenemos que ocupar nuestro tiempo para otras cosas. Y ese pequeño tiempo que no vamos a utilizar para deshuesar, sino para de una vez tener nuestro producto, ese es ese plus y ese desarrollo que puede ofrecer. Y es implementar el mercado. Ahorita en Latinoamérica no tenemos ese mercado tan desarrollado. Está, como lo vimos en el gráfico, está desarrollado es en Brasil. Y Brasil lo que hace es exportar. Casi todo se lo llevan para Japón y para el Asia, que es donde está bien desarrollado este mercado. Entonces es una línea totalmente nueva para explorar. Para nosotros, siendo unos grandes productores de cerdos y de pollos, es mejor realizar estos productos y sacarlos al mercado internacional, que siempre está en constante pedido de esto. Ya, muchas gracias, David. Vale, gracias, Pablo. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vale. Igual, pues, en la presentación está el contacto de David y están las redes sociales por si ven la presentación nuevamente y quieren plantear preguntas, las pueden dejar plasmadas ahí y David se hará cargo, pues, de establecer contacto y aclarar las dudas que se puedan generar. Bueno, David, Juan Pablo, muchísimas gracias por este apoyo tan valioso. En pantalla todos tienen la oportunidad en este momento de escanear el código QR para hacer registro y participar en la próxima conferencia que tenemos el 1 de octubre. Recordemos, 10:30 de la mañana, aumenta la vida útil y el valor de sus frutas y verduras con Mycom Super Fresh. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí y hagan la inscripción inmediata a la sesión y los tengamos allí previstos para esta conferencia. En nombre de Magicagua Mycom expresamos nuestro agradecimiento por la atención a esta conferencia de nuevas tecnologías para el deshuese automatizado en la industria avícola. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Así damos cierre a esta sesión, agradeciendo la atención en el tema y conferencia del día de hoy, agradeciendo a David también que nos apoyó en este tema, nos acompañó con todo el tema y los esperamos en nuestra próxima sesión del 1 de octubre. Aumenta la vida útil y el valor de sus frutas y verduras con Mycom Super Fresh. Gracias.